William Ramos, existe en la República Dominicana la inversión perfecta. Todo lo que vemos a mi alrededor es una propiedad de 4.000 metros cuadrados, que tiene un total de 4 casas y le pasa al frente el río Mahomita. Todo lo que vemos aquí está en venta y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco porque la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar. Es imposible hablar de la propiedad sin antes contar mi experiencia sobre el potencial de este destino en específico. Poniendo un poco de contexto, hablamos de una de las zonas montañosas de San Cristóbal, a menos de 1 hora y media de Santo Domingo. Hablamos de un lugar repleto de hermosos balnearios, con una comunidad empoderada apostando a un turismo sostenible y ecológico que cada día crece más, y un destino que yo he disfrutado en grande al visitar cascadas, saltos y un parque natural sumamente importante y peculiar conocido como el Valle de Dios, donde existe el único río color rojo natural en la República Dominicana. Esto nos da a entender que quien haga la inversión en adquirir esta propiedad estará disfrutando de todo este potencial y de toda esta belleza virgen que está a menos de 2 horas de Santo Domingo. Vamos a echarle un vistazo a la primera propiedad, que como yo les explicaba, es un total de 4 propiedades que hay construidas. Pero vamos a empezar con esta, que es una de las que más me gusta a mí. Miren qué chulería, automáticamente entramos. Fíjense cómo de una vez le da esa sensación a uno de frescura. Qué bonito también los colores, como está diseñada esta casa, me gusta mucho. Este salón que ustedes ven aquí inclusive se utiliza. Si usted tiene muchachos jóvenes, usted puede ponerlo a dormir aquí adentro. Recuerden que esta propiedad, además de estar en venta, también está en alquiler, que yo les voy a estar poniendo todos esos enlaces aquí en la descripción. Entonces, fíjense qué bien logrado está esta mesa, donde usted perfectamente se podría sentar aquí a comer con su gente. Tiene esta hamaca también aquí que puede echar la siestecita. Y si sigo caminando, entonces el valor agregado de la casa, sin duda alguna, este hermoso balcón con la vista del río Mahomita allá abajo y uno de los mejores charcos para uno darse un chapuzón. Vamos a echarle un vistazo ahora a la segunda planta, porque aquí es donde está la habitación principal. Cuando hablamos de la habitación principal, entonces tenemos esta habitación sumamente amplia, pero de las cosas que yo digo que a mí me parecen interesantes es cuando usted despierte. Entonces usted tiene la opción de todas estas ventanas amplias, con toda esta vista a este bosque frondoso. Cuando tú despiertas, encontrarte con este balcón, que aquí sí es donde tú tienes la real vista del río y de todo este esplendor de esta zona tan privilegiada de nuestro país. Ustedes se fijan, yo bajando estos escalones, aquí hay otra habitación que se alquila para parejas, que está un poquito más íntima, pero que al mismo tiempo está al lado de la casa que les estoy mostrando. Una cama matrimonial, pero lo más interesante, como ya ustedes se imaginarán, tener esa vista ahí del río, ya eso es algo invaluable. Fíjense que me gusta mucho este encuadre porque desde aquí podemos ver todo lo que abarca los 4.000 metros que tiene la propiedad, incluyendo el tema del río. Fíjense lo bonito que se ve la jardinería. Solamente estoy caminando para llegar a la próxima propiedad. Pero fíjense qué entorno más agradable. Vamos a echarle un vistazo a la siguiente casa. Ahora vengan a ver esto. Fíjense cómo recibe este pequeño tocador con una cocina, que la veo bien equipada, unos muebles por aquí. El tema de la cama, vengan a ver cómo está, porque es como que tú estás aquí durmiendo, pero tú tienes frente a ti literalmente la vista del río, que la vamos a ver ahora. Automáticamente usted sale a su balcón, nuevamente tenemos esta hamaca, pero también tenemos estas sillitas, igualmente apuntando hacia esta vista, que wow, me parece una cosa increíble. Interesante saber que en los 4.000 metros de todo el terreno también tenemos esta villa que está en construcción ahora mismo, que es una villa que viene con 4 habitaciones, que también es un dato importante. Pero tranquilos, que ahora viene la propiedad donde yo me he hospedado aquí, que para mí es una de mis favoritas, porque te invita a vivir una experiencia de lo que es el verdadero campo dominicano. Así que vamos allá. Parte esencial de este terreno
hay que mencionar esta propiedad que tenemos de este lado. Porque si hay algo que es una genialidad, es el tema de imitar la experiencia del campo dominicano. Y eso es exactamente lo que ha intentado hacer esta propiedad. Esto es lo que es una casa campesina. Cuando usted duerme aquí, señores, algo de lo que yo recuerdo fue que tuve la suerte de que llovió. Y como el techo es de zinc, usted escucha ese sonido del agua, señores. Miren, eso es impecable. Dormir bajo esas circunstancias, yo creo que no podemos pedir más nada. Miren esta parte, señores. Yo quiero que todos hagamos un ejercicio mental y usted se imagine en este lugar, con estas condiciones naturales, en medio de la nada, donde no hay ruido más allá que el sonido del río. Usted con su familia en este lugar, degustando de una buena comida, de un café en la mañana, de una noche con una temperatura que usted tiene que venir en abrigo, créanme, porque aquí baja muchísimo la temperatura. Y también saber que en cualquier momento podemos simplemente tomar nuestro propio caminito que está hecho en la propiedad y bajar hacia ese charco que tenemos ahí del río Mahomita. Yo recuerdo que aquí fue donde pasamos el mayor tiempo cuando nos hospedamos aquí. Esta área de cocina equipada donde usted puede contar con una señora de la comunidad que viene y le hace un cocinado de comida criolla. Señores, eso no tiene precio. Y por supuesto, todas estas sillas, estas hamacas también para uno echarse la siesta. Después que llegamos de las excursiones de los charcos, que como ya hemos mencionado, es uno de los atractivos principales de la zona, todo el tema de los charcos que hay. El hecho de haberme acostado en esta hamaca, señores, y usted echarse una siesta reparadora aquí adentro, esto no tiene precio, señores. ¿Cuándo será que yo me voy a meter en un lío que realmente nunca me voy a arrepentir en mi vida? Y sin duda alguna, esta es una inversión que merece la pena. Y vamos a ver qué lío hacemos, señores. Pero de verdad que algo hay que hacer con esta propiedad. Señores, eso que ustedes están viendo ahí abajo, no se crean que es agua posada. Eso que hay ahí es un criadero de peces. Eso es una experiencia, usted venir con niños y usted tirar una carnada allá abajo y agarrar uno de esos peces, que usted lo puede cocinar naturalmente en la parrilla ahí arriba. Creo que también es una experiencia que invita pues a uno compartir de manera interesante con la familia. Y si hay niños, todavía mejor. Fíjense, señores, qué interesante. Esta área también me parece acertada. Venir a comer aquí. Y todo esto que ustedes están viendo de este lado, la idea que se tiene inicialmente es habilitar esta área para glampings, o sea, para tener tiendas de campaña con un poquito más de caché. O sea, que más o menos vayan teniendo la visión que si alguno de ustedes tiene la dicha de adquirir esta propiedad, fíjense todas las cosas que se pueden implementar. Créanme, señores, que si fuera William Ramos que adquiere esta propiedad, hay muchas cosas que yo realmente implementaría. Están en mi mente, pero que créanme que pudiesen triunfar sin ningún problema. Fíjense lo sencillo que es llegar hacia el río. Este pequeño caminito nos conduce hacia ese charco que yo les explicaba, que es uno de los charcos más impresionantes de toda esta zona del río Mahomita. ¿Saben lo que usted bajar de su casa y tener esta belleza literalmente a sus pies? Yo creo que no hay nada más invaluable como tú tener un lugar con estas condiciones que está totalmente virgen. Y si encima usted lo tiene a 2 pasos de su casa o de su propiedad, no hay mayor bendición que esta. Así que disfruten conmigo estas tomas del dron, donde vamos a captar parte de la esencia y la belleza de esta zona tan privilegiada de nuestro país. ¿Qué te ha parecido esta oportunidad de adquirir el lugar de tus sueños? Si te llama la atención comprar o rentar, te estaré dejando toda la información en la descripción del video junto a los números de contacto. Si te ha gustado el video y te ha sido de utilidad, te pido que por favor te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todo amante del turismo interno de la República Dominicana. ¿Tienes una propiedad que quieres darle exposición? Te dejaré nuestro contacto y sería un placer para nosotros visitarla y exponerla ante nuestra comunidad. Gracias por suscribirte al canal.